Hola, hola. Hoy en la serie Saber Levantarse tengo el honor de platicar con Martín Lerner. ¿Quién es Martín Lerner? Martín Lerner es una persona que al nacer le diagnostican atresia biliar. ¿Eso qué quiere decir? Necesita un trasplante de hígado sí o sí. Esto fue en 1991, donde, como todos sabemos, todo estaba en pruebas. Habían muy pocas experiencias de hígado en Argentina, porque estamos aquí en Argentina. Y bueno, Martín, gracias por compartir tu testimonio. ¿Quién es Martín Lerner hoy por hoy? Hoy Martín es un actor, es una persona de 35 años. Qué difícil hablar en tercera persona. Soy dramaturgo, soy profesor de teatro, soy trabajador. Eso, esposo, amigo de mis amigos, hijo. Como una nueva amiga. Una nueva amiga, Mayra. Sí, eso. Martín ha hecho de su experiencia una obra de teatro que tituló Un niño verde. ¿Cómo se le ocurre a Martín hacer esta obra? A mí se me ocurrió hacer la obra porque en los últimos años estuve revisando videos familiares donde están los videos donde mis papás, que estuvieron en los medios de comunicación, estuvieron en los diarios y estuvieron en los noticieros, unos amigos de ellos los grabaron cuando ellos estuvieron en los medios luchando para conseguir un hígado para mí, cuando yo estaba en la situación esta de la enfermedad que estabas contando y necesitaba un trasplante y no había donantes en una época mucho más difícil para el trasplante en la Argentina. Y yo recordando esos videos, volviendo a verlos, me encuentro con que en esos videos están mis papás súper serios, conscientes y a la vez buscando sensibilizar y concientizar a la gente de la necesidad de los trasplantes, y siempre me conmovió mucho ver esos videos, porque los veía ellos, por un lado frágiles ante la situación, desesperados, y por otro lado muy enteros y con mucha necesidad de difundir y de concientizar a la gente de la necesidad de los trasplantes y queriendo ayudar a otros, que para mí eso siempre fue lo más admirable de mis padres, que es la necesidad de que las cosas que querían para mí y para mi familia, la querían para todos. O sea, ellos no querían un hígado para mí, querían que los trasplantes fueran para todos, que todos pudieran acceder a la salud, y eso a mí siempre me llamó mucho la atención y yo admiré mucho a mis papás por eso y sentía que había una historia para contar sobre ellos. Principalmente eso fue lo que me hizo querer contar esta historia. ¿Tenés alguna idea o en estadísticas en lo que estuviste preparando la obra de cuántos trasplantes se hacían en esa época de hígado? Sí, hubo varias etapas, pero en la primera etapa de trasplante de hígado en la Argentina, entre 1988 y 1992, o sea, esos primeros 4 años de trasplantes hepáticos en la Argentina, se hacían menos de 10 trasplantes por año, y era una fase experimental, digamos, del trasplante hepático, porque los trasplantes se hacían sobre todo en Estados Unidos. O sea, los médicos que venían formados para hacer trasplante en la Argentina venían de Estados Unidos y muchas veces derivaban a sus pacientes allá a hacer trasplante porque era un lugar seguro, porque tenían los equipos y tenían los conocimientos. Y después eso, en esos años se empezó a hacer en la Argentina, en el Hospital Italiano y en otro hospital también que ahora no me acuerdo. Después avanzó en el resto de los hospitales, pero empezó por el sector privado y con médicos que vinieron de Estados Unidos. Y mi trasplante, que fue en febrero de 1992, fue el número 34 en la Argentina, trasplante de hígado. ¡Wow! Entonces, éramos muy poquitos en esos primeros 4 años. O sea que casi que estuviste en una etapa de prueba, digamos, que 34 pues sí ya es un bonito número. Sí. Imagínate en Guatemala de abril 2021 a la fecha, noviembre 2025, solo hay 10 trasplantes de hígado realizados en adulto y 2 de niño. ¿Qué fue para ti? Porque en esa época no había trasplante relacionado vivo. Claro. ¿Verdad? Entonces había que esperar alguien compatible para ti. Esa espera, ¿qué significó? Bueno, eras muy chiquito, pero
para tu familia? ¿Qué te cuentan? ¿Cómo fue? Y hubo muchas cosas haciendo investigación estos años para escribir la obra que me fueron contando. Mis papás siempre se negaron mucho, por lo menos conmigo, de contarme cosas muy dramáticas, ¿no? Como que siempre fue como, no fue tan grave. Para mí, todo lo que me contaban era desesperante, porque estamos hablando de una espera de un año más o menos, o más de un año de espera. Pero bueno, pasaron varias cosas. Primero, una de las cosas que ellos siempre me dijeron es que yo siempre estuve muy sano. Sobre todo por lo menos hasta casi el trasplante. Todo ese año de que yo tenía que crecer, que tenía que aumentar de peso, que tenía que estar sano, tomando las vitaminas y los cuidados necesarios, pero yo nunca tuve episodios graves que me implicaran tener que estar internado o con situación riesgosa de muerte así tan inminente. Entonces eso hizo que mis papás tuvieran la posibilidad de disfrutarme, pese a esa situación de límite con la muerte, mucho más relajados. A la vez, lo que sucedió en esa espera, que eso también se cuenta en la obra de teatro, es que hubo 2 intentos fallidos. O sea, sonaba el beeper, que era la forma de comunicación. La famosa llamada. Las llamadas, digamos, la comunicación entre el hospital y las familias de la posibilidad de que haya un donante. Se llamaron 2 veces diciendo que podía haber donante. Una se frustró, otra hubo un error. Y la última llamada que recibieron mis padres antes de la que finalmente fue la de mi trasplante, fue una llamada de un órgano que sí estaba efectivamente en condiciones de ser trasplantado, de una chica que había fallecido en un accidente de tránsito, una nena, que los padres habían accedido a hacer la donación, y que una jueza de la provincia de Buenos Aires, una jueza de Morón, una jueza que estaba en la causa penal porque había habido un delito, digamos, el accidente de tránsito se debía a un delito. Sí, pues había que analizar. Había un delito porque había lesiones que se tenían que ver si eran dolosas, culposas. Bueno, digo, cómo era la causa, era una causa como cualquier causa penal, digamos. Y la jueza decide no hacer la ablación, que es el procedimiento de trasplante, digamos, de que sacar los órganos de un cuerpo y llevarlos hacia otro, decide no hacer la ablación porque lo que quiere es todavía hacer la autopsia del cuerpo sin tocar los órganos. Entonces imposibilita que todos los órganos que esa nena podía donar llegaran a las personas que lo necesitaban. Y eso genera una situación muy difícil, porque ahí es donde mis papás llegan a los medios de comunicación, donde no solo mis papás, sino otras personas pierden la posibilidad de recibir órganos. Wow. Y entonces, si se quiere, el momento de espera más crítico es ese, el de mis papás teniendo que ir a los medios a denunciar a la jueza, a criticar cómo el sistema de salud no estaba tan aceitado para poder frenar estas situaciones. O sea, la jueza tomó esa decisión seguramente por mucho desconocimiento, y que en esa época había también mucha ignorancia y mucho rechazo a las donaciones, pero no hubo un sistema de salud preparado para resolver la situación y garantizar igual en ese caso. Pero siempre fue esta niña que sí te dieron el trasplante. No. Eso se frustró, claro. Sí. Porque los órganos en todos estos casos tienen que resolverse en el día, ¿no? Sí. Como cuidar los órganos un tiempo, unas horas, y después tiene que venir un sistema que tiene que estar preparado para que el procedimiento de donación se empiece a ejecutar. Y se frustró. Al nacer, sí te hacen una operación que se llama Kasai, que es así o sí cuando se nace con atresia biliar. Entre el hígado y las vías biliares hay unos conductos que tienen que estar funcionando para que después la bilis del cuerpo pueda salir, digamos, la bilirrubina salga del cuerpo. Y eso no estaba funcionando, entonces tuvieron que cambiar los conductos. Es un problema de conductos de la vía biliar que no funcionaban, y eso hacía que se retuviera la bilis en el cuerpo y no me funcionara el hígado, y el hígado se empezara que esa es la cirrosis, cuando el hígado empieza a avanzar, se empieza como a hacerle cicatrices, que no sé cómo se llaman, empieza a perder función de vitalidad del hígado, entonces se vuelve cirrótico y es que pierde su funcionamiento, y ese es el problema, que yo podía llegar a tener una cirrosis mortal por el no funcionamiento de los conductos biliares. Esto en palabras
que elementales. O sea, sí o sí, cuando se nace con atresia biliar, tienen que hacer esa operación Kasai, pero también sí o sí hay que hacer el trasplante de hígado. Sí, hay muchos casos que parece que nos contaban los médicos y que casos que conozco de gente que tuvo 10, 12 años, 15 años sin tener que hacerse el trasplante. O sea, casos de la operación de Kasai por la atresia de vías biliares que pudieron sobrevivir más tiempo sin el trasplante. Pero es una operación, si se quiere, transitoria en muchos casos y que en la mayoría de los casos se necesita sí o sí hacer el trasplante. Es bastante difícil poder vivir solo con esa operación. Y tú, además del trasplante que tuviste al año y pico, en el 92, tuviste un retrasplante 11 años después. No. 10, 11 años después. No tuve retrasplante. Tuve un rechazo del hígado que simplemente, por suerte, me llevó a estar internado y a cambiar mi medicación. O sea, fue como un momento medio crítico de mi condición de salud, pero la realidad es que simplemente lo que hubo fue un cambio de medicación, tuve que tomar corticoides, pero no fue algo que llevó al riesgo del hígado. De hecho, los últimos estudios en relación a eso es que el hígado está muy bien. Excelente, sí. No sé por qué entendí en la obra que habías tenido un retrasplante. No, por suerte no. Qué bueno. Sí, porque sí, en la mayoría, creo yo, pues puede ser que los medicamentos ya estén más actualizados ahora, ¿verdad? Sí, hay muchos casos de retrasplante de muchos órganos porque, bueno, la palabra rechazo es una palabra muy común en las personas trasplantadas porque tu cuerpo lo rechaza. O sea, de primera mano, como es un órgano que nació en otro cuerpo y que no es natural, por así decirlo, de tu propio organismo, el cuerpo tiende a decir, bueno, es un órgano extraño. Entonces, las defensas de tu cuerpo se ponen en modo de ataque, ¿no? De atacar al órgano que no conocen. Sí. Y entonces, por eso hay que tomar medicación, por eso yo tomo inmunosupresores para que bajen las defensas, para cuidar el órgano del posible rechazo, pero siempre está la situación ahí latente. Digo, ningún órgano llega al cuerpo de alguien y dice, joya, listo, está todo bien, bienvenido. O sea, hay una situación conflictiva interna. Y en muchos casos o se implica hacer un retrasplante si no funciona, o hay que cuidarlo con las medicaciones. Siempre es necesario, en todos los casos. ¿Tú creces sabiendo de esta operación, de este trasplante? ¿Creciste? ¿Tenés tu cicatriz que mostras en tu obra? ¿Qué preguntas te venían como niño, como adolescente? ¿Qué información creías que te faltaba? Porque es bueno, digamos, muchas veces los niños entran a una operación y no se les cuenta o no se les aclara la situación. ¿Qué mensaje le dirías a los papás que es importante que un niño sepa? Yo sé que la operación, pues no tenías 2 años, pero en el transcurso que fuiste creciendo, digamos, ¿qué información crees tú que es importante que un niño o un adolescente sí tenga claro para que esa sensación de miedo se diluya? Primero que por lo menos en Argentina, en Buenos Aires, del hospital que yo voy y del sistema de salud, es que cualquier persona con una situación parecida a la mía está en buenas manos, digamos. O sea, acercarse al sistema de salud, a los médicos, a los trabajadores de la salud en Buenos Aires, en Argentina, en este contexto, estás en buenas manos. Primero, como tener cierto lugar como de tranquilidad o de cierta tranquilidad de que la situación para los trasplantes hoy en Argentina es muy favorable. Las leyes también garantizan que vos tenés derecho a poder hacerte un trasplante, a tener los cuidados, los medicamentos, y eso ya es algo muy importante. Después, me parece otra cosa que yo diría es que hay que tener mucha paciencia, o sea, si hay algo que me cuesta mucho todavía, porque a veces me cuesta, que es uno va al hospital y tarda muchas horas en que lo atiendan. A veces las respuestas no son inmediatas, lo que vos creés que tenés no es eso, por ahí es otra cosa. Y creo que los miedos medio que uno los tiene igual, como que también no sé si buscaría sacarle el miedo a alguien, sino intentar como acompañar en ese miedo y decir, bueno, no sé, a mí siempre me sale como por ahí tiene que ver esto con la historia de mis papás y de mi familia en general,
de que hay que pelearla. De que hay que pelearla, que siempre hay cosas peores y que siempre hay cosas que se pueden cambiar. Por ahí pensando en eso y que hay que sentirse, hay que acompañarse. Sea de, no sé, digo, cada caso es particular, pero si uno está rodeado de familia o de amigos o de gente que pueda acompañar, estar cerca. Y creo que siempre si uno está ahí como tratando de rodearse de ese amor y de ese acompañamiento, hay que tener paciencia, respirar y bancársela, que haya que bancársela, porque, y esto es re importante, y los médicos me lo decían, y había un médico en particular, que aparte es amigo de mi papá, que me lo decía entrevistándolo, y es que el trasplante hace que una persona esté a punto de morir a tener vida plena. O sea, digo, puede pasar de la situación casi de no tener ninguna posibilidad más de vivir a que la persona pueda vivir como cualquier persona normal, digamos, como que es muy mágico como procedimiento de salud. No es un medicamento que te ayuda, no sé, a controlar el dolor de panza o, no sé, digo, es una intervención médica mágica. Digo, estás por morir y vas a vivir. Y poder tener esa posibilidad, digo, en algún punto es como, bueno, tranquilo. De un nuevo nacimiento. Sí, de un nuevo nacimiento. Por ahí tenés que estar meses esperando, por ahí tenés que estar mucho tiempo después de posoperatorio, por ahí tenés un montón de cambios de hábitos de salud, de comida, pero de pasar de estar a punto de morir a vivir, o sea... Es importante. Es increíble. De hecho, el médico me decía, lo decía por una razón, me decía, yo no puedo entender a los dermatólogos, me decía. Yo no puedo creer cómo uno decide, no sé, cuidar las verrugas o los lunares de las personas cuando uno puede ser trasplantólogo, puede estar trasplantando gente, como yo quiero ser médico para salvar vidas. Era como... Digo, no en detrimento de ninguna profesión, o sea, cada uno elige su profesión como quiere, pero era algo como de, si yo puedo salvar vidas, voy a dedicarme a eso. Y es muy también increíble lo que hacen los médicos, la verdad. Y yo creo que lo que tú decías de la ley, estoy convencida, pero no sé en qué momento o si hubo algún movimiento o algo que hicieron que los argentinos todos fueran donantes de órganos a menos que demostraran lo contrario. Sí. ¿Qué habrá pasado que se logró eso, digamos, que es muy bueno? Pasó que la sociedad venía siendo mucho más consciente, digo, después de estos primeros años más experimentales y el avance de las leyes, empezaron a haber donaciones de personas vivas, o sea, eso también a mediados de los 90, ya la mayoría de las donaciones de hígados en niños eran con personas vivas. Digo, eso empezó a mejorar el sistema de salud y también hubo más conciencia y solidaridad de la gente, y entonces la gente manifestaba que quería ser donante, uno tenía que manifestarlo, y en el año creo que es 2012, ahora si no me acuerdo exactamente, la ley Justina, se llama conocida como ley Justina, porque hubo un caso muy, muy particular de una familia que peleó para que se modificara la ley, que es una modificación de la ley de trasplante donde cambia la situación y se da vuelta, digamos. Uno no tiene que manifestar que está de acuerdo, o sea, uno puede manifestar que está de acuerdo con donar sus órganos si fuera necesario, pero eso lo puede seguir haciendo. Pero lo que se presume ahora en la ley es que todos somos donantes. O sea, lo que hay que manifestar, si uno no quiere ser donante, lo tiene que manifestar. Entonces, de por sí ya a todas las personas se nos considera donantes. Digo, todas las personas mayores de 18 años que tenemos posibilidades de ejercer nuestra voluntad, digamos. Y somos todos donantes, salvo que se exprese lo contrario. Hay mucha gente que expresó lo contrario, pero también hay mucha gente que se expresó a favor. Sí. Lo que te dicen los médicos y el sistema de salud es que la mayoría de la gente no tiene ningún problema con las donaciones y quiere donar y quiere eso, digo, está de acuerdo, perfecto, está de acuerdo con las donaciones, pero bueno, es importante la ley porque en muchos casos no llega el momento ese donde uno se puede manifestar. Entonces, está bueno que se sepa que todos somos donantes. Y tú expresabas en la obra, si entendí, que a raíz de eso, como que subieron los trasplantes para las personas que necesitaban. No, lo que nosotros decimos en la obra, que para mí es un dato muy, muy importante, están todos los datos en la página del INCUCAI, o sea, el INCUCAI, que es el centro coordinador que coordina toda la ablación y los implantes en la Argentina,
que es el organismo estatal que se encarga de eso, en la página tiene un sistema de información pública donde uno puede investigar toda la situación de cómo van las donaciones de los distintos órganos, los órganos que se necesitan, la lista de espera. Hay ¿Es pública la lista de espera? No, la información pública es la información de las estadísticas, de cuántas donaciones se hicieron y los órganos que se están esperando y la cantidad de trasplantes que se hicieron. La información sobre la lista de esperas es para las personas que están en espera. Digo, hay algo del orden de prioridad que se va estableciendo de acuerdo a las gravedades y la situación de cada familia. Eso los familiares lo pueden ver. Cualquier persona no, porque también se respeta el anonimato y la confidencialidad de determinados datos. Pero en relación a los donantes, que sí a las donaciones que crecieron mucho en los últimos años, lo que decimos, por ejemplo, es que si en los principios de los años 90 había menos de 10 trasplantes por año, ahora el año pasado se trasplantaron 432 hígados. O sea, sí. 432 en un año, y antes había menos de 10 por año. Entonces, digo, crecieron las donaciones y mejoró el sistema de salud. Siempre hay para mejorar mucho más, porque hay miles de personas que están esperando un hígado sano. O sea, siempre hay gente esperando, pero todo mejoró muchísimo. ¿Tenés idea qué órganos se trasplantan aquí en Argentina? Se trasplanta, bueno, corazón, riñón, hígado, las córneas, bueno, médula ósea. Sí, o sea, sí están súper activos, digamos, ya hay varios médicos que hacen cada uno su especialidad. Qué bonito. Sí. Qué buenísimo. Ya la educación ya está arraigada, así que hay que seguir aprendiendo para no tener miedo, porque yo creo que es mucho el miedo de toda la desinformación que ha habido, que la gente como que no habla de eso, como que no expresa en familia su deseo de ser donador, posiblemente, ¿verdad? Me llamó la atención a ver cuál fue la metáfora de hacer el pay de manzana y después compartir un pay de manzana al final de la obra. ¿Cuál es el...? Bueno, primero es una idea de la directora muy linda. Tiene que ver con algo muy personal, eso ya es algo muy personal, que es que la torta de manzana es mi torta favorita, y que en mis cumpleaños, que yo tengo 2, o sea, el día que nací y el día que me hicieron el trasplante, o sea, el día que volví a nacer, la torta de manzana es una torta que tiene que estar en todos mis cumpleaños, y la verdad es que yo nunca había hecho en mi vida una torta de manzana, y para la obra tuve que aprender a hacerlo, y es una forma también de que todos los que vienen a ver la obra sean parte de mi cumpleaños. O sea, estar invitándolos a festejar la vida, digamos, a festejar los años que voy viviendo, tanto los años de trasplante como los años de vida desde que nací. Entonces es una linda metáfora y una linda forma también de hacer parte a la gente de la experiencia de la obra, y que bueno, que también, no sé, creo que hay algo que es un mensaje nuestro de la obra, que siempre es mejor compartir. Y que las cosas son mejores compartiéndolas, o sea, sean en las malas y las buenas, digamos, como creo que así en la vida, digo, siempre nos van a tocar cosas feas, pero bueno, si tenemos para comer un pedazo de torta de manzana estamos relativamente bien, después vemos. No, y si compartimos una torta de manzana, ¿por qué no compartir los órganos también, verdad? O sea, hermoso. Sí, porque platicábamos de cuál habrá sido el trasfondo, pero sí, el compartir creo yo que es como importante, además de que es tu torta preferida. Sí. Así que ahora ya lo sabemos. Bueno, y ahí, perdón, voy a decir una cosa más, pero está relacionado con el teatro. O sea, la obra no existiría si no la hiciera con todos mis compañeros, compañeras de la obra, y la obra de teatro es... O sea, el teatro es así igual, es compartir, o sea, no hay ninguna otra posibilidad. Nosotros ensayamos 6 meses con un grupo de compañeros, amigos, y muy hermosa, que yo siempre me pregunto por qué quieren contar esto conmigo, o sea, real, es una pregunta porque es muy personal la obra por un lado, y por otro lado que todos se pongan la camiseta, ¿no? de un niño verde y todos seamos niños verdes por un rato, para mí es súper emocionante y no me deja de sorprender, porque compartir no es algo... No está dado compartirnos. Mucha gente es muy individualista, digo,
es más fácil salvarse solo, buscar cómo resolver mi problema si yo tengo un problema. Y para nosotros, en el teatro y en la vida, esto de juntarnos a ensayar 1000 horas entre 10, 15 personas y ponerle todo para contar una historia y compartirla es mágico, y a la vez es la forma de vida que elegimos, compartirnos. Así que si alguno necesita órganos, también vamos a estar compartiéndolos si pudiéramos. Y yo te puedo decir como espectadora que viví en lo contrario de tu experiencia, digamos, porque yo fui donadora, tú fuiste receptor. Está muy bien montada la obra, así que muchas felicitaciones, porque Gracias. Un niño verde, vamos a ver cómo lo hacemos en Guatemala. Me encantaría, nos encantaría. Igual también te digo que para mí fue muy emocionante conocerte, y también te agradezco mucho porque no conozco historias de familias donantes, y sin los donantes no hay personas donantes. O sea, yo no estaría acá por familias como la tuya, y para mí somos todos parte de la misma historia, digamos. Continuidades, comienzos, y gracias, en serio, gracias. Fíjate que hablando de la palabra compartir, creo que es importante decir, yo tuve 6 pérdidas de bebés, de hijos, y mi 7º hijo es adoptado. Y una de las cosas que he aprendido, y que aprendí cuando recién me lo dieron de 9 días, que hoy tenía 28 años, es la palabra compartir, ¿verdad? Porque una mujer lo cuidó en su vientre, y cuando nació lo compartió para que las mamás que no podemos tener hijos biológicos, en mi caso, podamos ser mamás. En tu caso, alguien tiene que trascender para que otros puedan vivir, pero compartieron esos órganos. Entonces, la palabra compartir es tan poderosa en muchos sentidos. Y compartimos también el pay de manzana. Así es que, Martín, mucho gusto de veras de haberte conocido a ti, a Fede, tu esposo, y aquí está mi libro, Jueves con Mayra 1, Jueves con Mayra 2, que con mucho cariño te entrego. Aquí vas a poder leer historias de mi vida, de los trasplantes, de mucho cómo desde mi experiencia en 1993, que doné los órganos de mi hijo, poder crear más educación, porque no es cultura, es educación para lo que es la donación y trasplantes de órganos. Así que usted, no importa en Argentina, en Guatemala, en México, en el mundo, la humanidad necesitamos aprender para quitar el miedo y ser donadores de órganos. Gracias, Martín. Gracias, y mucho gusto haberte conocido. Gracias. Vaya pues. Gracias.